como nuestro Dios. Jesús es Dios, eso es indudable. Bien, hermanos, vamos a dedicar el espacio correspondiente a la meditación de la palabra del Señor y vamos a volver a leer el pasaje de Romanos capítulo 7, que tiene que ver con el tema acerca de la ley, el cumplimiento de la ley. Y el Señor dice, carta a los Romanos capítulo 7, analogía tomada del matrimonio. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en esta palabra maravillosa. Te rogamos, Señor, que arrojes luz en nuestras mentes para poderla interpretar, para poderla entender y poderla aplicar a nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Tengan la bondad de tomar sus puestos. Estamos muy agradecidos con el Señor por su misericordia y estoy extendiendo un saludo en esta mañana a todos los hermanos que están aquí presentes, a los hermanos que están conectados en la red de la IPU, Neiva, a los hermanos de alabanza por la colaboración, los hermanos de Decón, y a cada uno de ustedes, Señor, por el esfuerzo que hacen para estar en estos programas, en estos cultos. Y es muy bueno decirles a los oyentes que cada vez que se inscriban, que hagan todo lo posible por asistir, porque a veces se nos queda personal. Se inscriben y no se hacen presente. Otras veces sucede que se inscriben y no están al tanto, no preguntan, y a veces el sistema no los toma, entonces no aparecen registrados. Entonces hay que volver otra vez a hacer la operación y hay que estar llamando para que los hermanos encargados de esta función les estén informando si aparecen en el listado para no tener contratiempos en el momento del ingreso a este lugar para adorar al Señor. Bueno, la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Amén. En otras palabras, todo lo que Cristo es el cumplimiento de la ley, es decir, todo lo que la ley dice. Por eso Él dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Entonces, Él es el cumplimiento de todo lo que han dicho. Por eso el apóstol dice, de Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. A Juan, ¿por qué? Todas las profecías, arrancando desde Génesis 3, todo lo que está relacionado con el Mesías, Cristo es el cumplimiento. Por eso hasta allí llega.
toda la profecía de la ley y los profetas. Lo que la ley dice a través de los ceremoniales, a través de todo lo que tiene símbolos y sombras, el cumplimiento es Cristo. Todo lo que la ley dice y todo lo que los profetas dijeron se cumple allí precisamente con la presencia de Cristo. Entonces Cristo viene a decirnos que Él no viene en ninguna manera a poner en ridículo la ley, no viene a pasar por alto la ley, no viene a quitar la ley, sino que Él viene a cumplirla, a ejecutarla. Alabanzas al nombre del Señor. A veces nosotros nos hacemos la pregunta si tenemos que obedecer la ley o no. Porque como la ley pasó, entonces dice, yo no tengo nada que ver con la ley, pero resulta que sí tenemos que ver. Porque todo lo que era lo ceremonial, lo que era sombra, ahora se hace visible, se hace patente con la presencia de Cristo. Pero hay otras palabras por las cuales el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, y los mandamientos de Dios son eternos, son infalibles. Por lo tanto, se exige el cumplimiento. Todavía está escrito en la ley, no adulterarás. ¿Cómo hacemos para quitar eso? ¿Cómo hacemos para abolir eso? Eso no se puede, eso está allí porque tiene que ver con la moral. El asunto de no hurtar, no codiciar la mujer del prójimo, los bienes ajenos y todas esas cosas, eso está allí, eso no se puede quitar. Eso es inalterable. El día que se quiten esos fundamentos, entonces ya no existe nada. El asunto es cómo hace la persona para someterse, para cumplir las exigencias de la ley, porque si no las cumple, entonces en el Antiguo Testamento estaba sentenciado a muerte. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Tendremos que obedecer? Y si tenemos que obedecer, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si el pueblo de Israel, a quien le fue entregada la ley, ellos no pudieron ser perfectos, no lograron la perfección por medio de la ley, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? Ya que el Señor nos exige a nosotros la perfección. Y que tenemos que llegar a la perfección, a la imagen de Dios, del Hijo de Dios. Entonces, estaba diciendo en las palabras anteriores, antes de Cristo, la ley era solamente palabras y reglas, solamente podía inyectar la idea del comportamiento en la mente de una persona. No tenían espíritu, ni vida, ni poder para capacitar a una persona a cumplir la ley. Pero Cristo cumplió y completó la ley. Él era y es espíritu y vida, de modo que pudo poner espíritu y vida en las palabras y reglas de la ley. Él pudo vivir la vida descrita por las palabras y reglas. Como tal, pudo inyectar tanto la idea como el poder en la mente y la vida de una persona para comportarse de acuerdo a las exigencias de la ley. La ley fue dada para que el hombre anduviera perfectamente delante de Dios y pudiera acercarse a Dios. Lastimosamente, el ser humano encontró en ello una carga y unas normas imposibles de ejecutar, porque se quedaron en la mente. Nunca penetraron, nunca fueron más allá, porque la letra estaba muerta. No tenía poder, no tenía autoridad para hacer un cambio, para erradicar el mal en el corazón del ser humano. No tenían ese poder, tenían el poder de señalar como culpable, pero no podían dar la medicina para liberar al culpable de la pena. Entonces, se presenta esa promesa dada por Dios en Ezequiel 36:25, donde el Señor dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo,
Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Aleluya. Alabanzas al nombre del Señor. Entonces, eso estaba solamente para el pueblo de Israel, pero ¿qué hay de los gentiles? ¿Será que esa ley no cubría también a los gentiles? En la época en que le fue dado los mandamientos al pueblo de Israel y se le dio el culto y las promesas, todas las personas que reconocieron a Dios, al Dios de Israel, y se acogieron y vinieron bajo su sombra, fueron cubiertos por las promesas, porque cumplieron los ritos que exigía la ley, como era la circuncisión. Entonces, al vivir la ley, a ellos también los cubría. En el tiempo de David y en el tiempo de Salomón, muchas naciones reconocieron al Dios de Israel y vinieron bajo su amparo. Y por venir bajo su amparo, esas naciones fueron bendecidas. Ya cuando los reyes de Israel comenzaron a hacer lo malo, entonces la ley, la bendición que traía por el cumplimiento a la palabra de Dios, esas bendiciones se alejaron, haciéndose imposible la convivencia pacífica entre ellos mismos. Vino las divisiones del reino, vinieron la guerra entre los mismos hermanos, y eso era el producto de no haber andado conforme a lo que Dios había ordenado. Entonces, ¿quién podía entonces cumplir esos mandamientos? Entonces, por eso nos aclara la palabra de Dios que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria, este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora sí viene el cumplimiento de lo que Dios había dicho. Yo les quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. El ministerio de Cristo apunta precisamente para hacer esa operación milagrosa en el hombre. Cuando Cristo de lo exterior pasa a lo interior, cuando Cristo no está con nosotros, sino en vosotros, entonces Cristo en nosotros es la esperanza de gloria, por lo cual dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación, hablando de la ley, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por lo tanto, dice el Señor: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que antes, oiga esto, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Gálatas capítulo 2, versos 19 y 20. Cristo en mí. El secreto es ese. ¿Por qué? Porque aunque Cristo fue acusado de violar la ley, pero Él dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, en cada momento, en cada paso que Él daba, Él estaba cumpliendo la ley rigurosamente. No solamente la ley, sino las reglas. Y como la ley necesitaba un intérprete, entonces Cristo le dio la interpretación correcta. Aleluya. En sus respuestas, en su vida cotidiana, en los juicios que hizo, en los milagros que hizo, en la forma de responder a la gente.
Él estaba cumpliendo paso a paso todo lo que es la ley y las reglas que imponía la ley. Alabanzas al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. Entonces dice el Señor, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después que de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente, la de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, dice Hebreos capítulo 8 y el verso 10. De la letra del libro físico del mandamiento, literalmente, sin poderse cumplir, a veces interpretado erradamente o violado, de la letra, esa letra fue llevada por el Espíritu en la mente del corazón del hombre, fue llevado a aquellos que por la fe recibieron el mensaje de Cristo y aceptaron la redención por medio de Cristo. Al aceptar la redención por medio de Cristo, entonces recibimos a Cristo. Y como Cristo vivió la ley punto por punto, coma por coma, jota por jota, la vivió, la cumplió por nosotros. Ahora Cristo en nosotros nos capacita para que podamos vivir de acuerdo a las exigencias de la ley. No estamos exentos. A veces dicen, no, pero ¿cuáles mandamientos? Si a la iglesia no le ha sido dado mandamientos, ¿cómo que no? Claro que sí. Ahí está todavía, no cometerás adulterio. Ahí está todavía, no adulterarás, no hurtarás. Por eso dice él, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no seáis vencidos por lo malo. No os vengáis vosotros mismos, da lugar a Dios. No respondáis con maldición, amad a vuestros hermanos. Todo lo que es de la ley está en Cristo. Ahora, lo que dice Juan en el capítulo 1 y el verso 17, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Entonces, la ley, el mediador de la ley y del pacto antiguo era Moisés, y la señal era la sangre rociada. Pero en Cristo no hay un Moisés, porque Jesús es mucho superior que Moisés. Por eso él dijo, he aquí uno mayor que Moisés está aquí entre vosotros. Uno mayor que Salomón está entre vosotros. A su nombre sea la gloria. Entonces, Cristo, por medio de Cristo, vino la gracia, fue dada la gracia en Cristo Jesús. Lo maravilloso de esto, dice, antes de Cristo, la ley solamente establecía la regla y el principio del comportamiento. No explicaba las reglas ni el espíritu que había detrás de la regla. La ley tampoco daba el significado completo de la regla. La ley siempre requería un intérprete, pero Cristo cumplió y completó la ley, explicó la regla y el espíritu que había detrás de ella, interpretó la ley y le dio su significado pleno y real. Y dice Pablo, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, escuchen esto, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia para Dios, no hay acepción de persona para Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Entonces, dice la Biblia, justificados pues para con Dios, tenemos paz los unos con los otros, tenemos paz con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es la clave. Ahora, ¿cómo hago yo para obedecer? ¿Cómo hago yo, por ejemplo? El Señor dijo, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón, y amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo hago yo para amar a Dios como debe ser y amar a mi prójimo? Humanamente yo no lo puedo hacer, porque humanamente es diente por diente y ojo por ojo, al que me la hace me la paga. Pero a través de Cristo se invierte, porque surge la forma de poder participar en el ejercicio del perdón. Y ya no el enemigo no es mi enemigo, porque no existe en la mente de un cristiano en ninguna manera. ¿Por qué? Porque lo primero, el primer fruto de la presencia de Cristo en el corazón del hombre es precisamente el amor, fruto del Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Y allí arranca todo. Antes de Cristo, la ley demandaba perfecta justicia, demandaba una vida perfecta, pero el hombre falló en ciertos puntos, sencillamente no podía obedecer en forma perfecta a la ley, no alcanzó la perfecta justicia, pero Cristo cumplió y completó la ley, cumplió la ley en cada detalle. Él obtuvo la justicia perfecta demandada por la ley, cumplió todos los requisitos, todos los tipos y todas las ceremonias de la ley, y lo hizo en forma perfecta. Con tal se convirtió en el hombre perfecto, en el hombre ideal, el hombre representativo de todos los hombres. Como hombre ideal, sencillamente abarcó a todos los hombres, corporizó la justicia que el hombre tiene que tener ahora. Él lo hizo posible, lo que no se logró por la ley. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo, solamente tengo que estar en Cristo. Alabanzas al nombre del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dice 2 Corintios 5:21, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, declara Hebreos capítulo 4, versos 15 y 16. El hombre perfecto. Además, antes de Cristo, la ley demandaba castigo para la desobediencia. Si una persona quebrantaba la ley, tenía que ser castigado. Pero Cristo cumplió y completó la ley. En efecto, fue hasta el extremo más distante posible para cumplir la ley. Pagó el precio máximo y demostró el amor supremo. Él llevó el castigo que la ley demandaba por la desobediencia de cada hombre. Él cargó sobre sí el castigo de la ley. Como hombre ideal, no solamente encarna la justicia que debe cubrir a todo hombre, sino que también libra a todos los hombres de la penalidad de la ley y los hace hijos de Dios. Un día la ley me declaró culpable por cuanto yo no era
la persona que podía vivirla. Era hijo de desobediencia y también hijo de ira, como los demás. No tenía alternativa por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esos son temas universales. Eso no es solamente para el pueblo de Israel. Pero cuando vino Cristo, Él no vino a morir solamente por el pueblo de Israel. Era como el primer escalón que debía cumplirse. A los suyos vino y los suyos le recibieron, pero como no le recibieron, a los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces todos los pecadores del mundo que se acogen a Cristo y comienzan a ser guiados por el Espíritu, hacen por naturaleza lo que no podía hacer la ley. Alabanzas al Señor. ¿Cómo puede desaparecer del corazón de una persona lo malo? ¿Cómo puede una persona que ha vivido de acuerdo a la naturaleza de pecado, una persona violenta, una persona dañina, una persona vengativa, por los efectos del alcohol y en medio del dolor de cabeza y de la enfermedad que produce el vicio, uno decía, no vuelvo a hacerlo? Y uno prometía y no vuelvo a hacerlo, pero a los 8 días se encontraba con el amigo y lo primero era, vamos a tomarnos un aguardientico. Y volvía otra vez y no podía escapar. Pero cuando Cristo vino y entró en nuestra vida, aquello que era imposible dejar, aquello que era imposible vencer, Cristo cogió y le dio vida a la palabra, la introdujo en todo nuestro ser y se convirtió en la ley del Espíritu. Y la ley del Espíritu nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte y nos ha hecho herederos de la vida eterna. ¡Aleluya! No podemos decir nosotros que no hay que obedecer la ley. El Señor fue muy claro al decir, el que oye estas palabras y las hace, el que oye estas palabras y las vive, os diré a quién es semejante al hombre que al edificar echó sus cimientos sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y aunque vinieron las lluvias, y aunque crecieron los ríos, y soplaron los fuertes vientos, la casa no se cayó, porque estaba cimentada, porque estaba fundada sobre la roca. ¡Aleluya! El secreto es estar en Cristo. Cada vez que viene la tentación, pero yo estoy en Cristo, tengo poder para vencer. Siempre por medio de Cristo. Por eso Pablo dice a los romanos, ahora somos más que vencedores por medio de aquel, aleluya, señalando a Cristo, por medio de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. No hay pretextos, no hay pretextos. A veces la mala conducta en un creyente que da mucho que decir a la gente que mira, porque nosotros nos convertimos en maestros, en el ejemplo. El ejemplo para nosotros es Cristo, Él es el modelo perfecto. Y la Biblia me dice, el que es de Dios debe andar como Cristo anduvo. O sea que yo tengo que ser semejante a Cristo, porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Y la iglesia es la imagen de Cristo. Y si la iglesia es la imagen de Cristo, entonces yo soy la imagen de Él. Y si yo soy la imagen de Cristo, yo debo andar como Él anduvo, en santidad. Amén. A Jesucristo lo persiguieron, le pusieron espías a ver qué decía,
cómo hablaba, cómo caminaba, le hicieron preguntas capciosas, lo investigaron, en fin, le pusieron trampas y ninguna funcionó. De tal manera que él pudo levantar su voz a las multitudes y decir: ¿quién me acusa de pecado? Y nadie, aleluya. El diablo se quedó con la boca cerrada. ¿Por qué? Porque en él no fue hallada maldad ni engaño hubo en su boca. Aleluya. Él es perfecto. Y por eso se le exige al creyente que tiene que llegar a la perfección del Hijo de Dios. Hay muchas doctrinas por allí que le dicen al hombre: no. Entonces cada quien trata de trazar su vida cristiana como él cree, como él piensa. Hay muchos exponentes de doctrinas torcidas que han dañado la verdadera santidad de la iglesia. Los nuevos movimientos, como decía en el primer culto, esas doctrinas tolerantes, esas doctrinas liberales, donde le permiten al hombre hacer lo que él quiere, vivir como quiere, y toman la ley y la sepultan en lo más profundo de su conciencia y evitan toda responsabilidad moral y espiritual y se dedican a otras liviandades que nunca le producen una perfección para ser salvos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. De allí que la doctrina que hemos venido enseñando ha sido golpeada fuertemente por otras ideas, como la idea de que ya no hay necesidad de ayunar, por ejemplo, que no hay necesidad de ser tan exigente en la forma de vestir de la dama y del hombre. Cuando la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, que nosotros somos de arriba, somos del cielo, tenemos una ciudadanía del cielo, por lo tanto, cada uno tiene un distintivo especial. Siempre el cristiano se conduce, la gente está mirando, está poniendo cuidado, a ver, este es pentecostal. Y la gente sabe que la doctrina pentecostal es exigente. Aleluya. Y no hay problema cuando yo ando bajo la dirección del Espíritu para obedecer al Espíritu. Una persona que tiene como ídolo la economía, el dinero, siempre dice que el diezmo no es de la ley, que eso no funciona. Pero la Biblia dice que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Eso me enseña que Cristo también diezmó. Porque Él no puede quebrantar la ley. Alabanzas al Señor. Y si Él la vivió por mí y Él está en mí, ¿usted cree que Cristo me va a enseñar a mí lo contrario? En ninguna manera. Siempre haré lo que Él hizo por mí y me guiará a hacer lo correcto. Alabanzas al Señor. De manera que si hay un mandamiento implícito, el asunto de diezmar, el asunto de ofrendar, el asunto de amar al hermano, de ayudar al hermano, de perdonar al hermano, de vivir como dice la Escritura. Alabanzas al Señor. Aquí nadie se escapa, porque si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas dispuestos a hacer lo que Dios manda. Alabanzas al Señor. Pero el que no ha nacido de nuevo es mundano y no vive de acuerdo a la palabra y no se sujeta a la palabra. Es desobediente, es desordenado, es altivo, menospreciador. Ningún predicador le sirve y anda buscando pozos, como dice la Biblia, fuentes que no retienen agua. Nunca está satisfecho. Pero el que encuentra la fuente de la vida satisface. Alabanzas al nombre del Señor. Yo no tengo que estar picoteando para otra parte porque yo encontré la palabra, la doctrina y el Dios de esta palabra y de esta doctrina que es Jesucristo. Y es una doctrina que nada tiene que ver con emociones, sino con el impacto real
para un cambio de vida, para ser diferentes. Alabanzas al Señor. Hay una reprensión para los que no dan testimonio, para los que dicen que son predicadores y enseñan lo contrario. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pero si por causa de mi comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora repito, si alguno os predica diferente evangelio, el tal sea anatema. Hay un evangelio, es el evangelio de la gracia, es el evangelio del Espíritu, es el evangelio que liberta al pecador, es el evangelio que santifica al pecador, es el evangelio que perfecciona al hombre para poder llevarlo al reino de los cielos. Tenemos que tener muy en cuenta eso y que el Señor nos ayude, porque nosotros somos luz del mundo y como luz debemos alumbrar. Que la iglesia, tú como cristiano, debes ser diferente en tu forma de conducirte, en tu forma de vestir, en tu forma de hablar, en la forma laboral, en todo sentido, debe ser ejemplo. Dios no tiene cristianos como cabritos por ahí dándole cabezazos a las ovejas. Eso hacen los cabritos en medio del rebaño, anda dándole cabezazos a las ovejas. No, aquí no deben de haber cabritos, solamente ovejas. Alabanzas al Señor. Y son mansos, humildes, se dejan guiar, se dejan administrar. No son respondones, son serviciales, son humildes. Es decir, una cantidad de detalles maravillosos. Que el Señor nos ayude. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Nada es imposible si permitimos que la ley de Dios que está en Cristo Jesús cumplida correctamente esté en nuestra vida, porque si Cristo está en nuestra vida, Él que vivió, cumplió y perfeccionó la ley, Él también nos perfeccionará a nosotros hasta el día de su venida. Alabanzas al Señor. Amado Señor y Padre nuestro, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra, por tu presencia. Sabemos que es posible, Señor, vivir santamente, porque tú proporcionaste los medios. Nada es imposible, Señor, si estamos en ti. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos agradarte. Aleluya. Que podamos ser guiados por el Espíritu, vivir por el Espíritu, vivir en el Espíritu y cantar y servir en el Espíritu. Oh Dios de mi alma, oh Dios de nuestro ser. Bendice a los hermanos aquí presentes, a los hermanos que nos están escuchando, Señor. A ellos bendíceles y ayúdanos a entender el significado de tu palabra, el propósito de la ley en Cristo. Por amor de tu nombre, te lo pedimos a ti en el nombre de Jesús.